Buen día. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema totalmente distinto a la anterior charla. El mensaje es una experiencia que tuve desde el año 2012, en que comenzamos a hacer también cirugía funcional a nivel del hospital, y resulta que teníamos un paciente de Parkinson y seguíamos las coordenadas al núcleo ventro intermedio medial, que es para el temblor, pero no cesaba el temblor en ese sitio. Y bueno, y le dije a la persona que estaba manejando la guía que baje el electrodo 1 milímetro más abajo del tálamo. Y de un momento a otro la mayoría de pacientes cedía el temblor. Y no sabíamos en ese tiempo a dónde estábamos. ¿Por qué, si todo el mundo decía que el temblor cesaba en el núcleo ventrointermedio mediano del tálamo, por qué estando fuera del tálamo era más efectivo que toda la literatura publicada en ese tiempo? Y fuimos a investigar y publicamos un par de artículos sobre esto. Bien, esto es para agradecerle y felicitarlo al doctor Puello y también a mi amigo y hermano, el doctor Cleto Ramírez. Ahí he encontrado una foto también del recuerdo en que nos reuníamos, ahí, luego de las guardias, él hacía paellas y ahí está él con unos añitos menos, ¿no? Con el pelo, ya no tenía el pelo negro, ¿no? Listo. La paella está buena, las hace muy bien. Bien, en este año nosotros comenzamos a hacer DBS y el gobierno nos daba todo el dinero para comenzar a hacer DBS y la programación y toda la cosa. Entonces el paciente se iba pues a la casa con el generador, pero los neurólogos no querían encargarse de esto, porque el paciente se desprogramaba cada cierto tiempo y realmente era un problema con tener un neurólogo, un neurofisiólogo encargado de esto. Porque, por ejemplo, llegaba diciembre y en diciembre todos los parkinsonianos se deprimían. Tenías que reprogramar. Generalmente la programación primaria era en los primeros 3 meses, ¿no? El gobierno ya no quiso dar dinero porque cada DBS nos costaba en total unos entre 50 y 100 mil dólares. Entonces estos pacientes parkinsonianos se quedaban sin tratamiento y comenzamos a darles radiofrecuencia y nos ha ido bastante bien. Lo importante de la radiofrecuencia es que como es un electrodo terminal, uno tiene que ser sumamente preciso en llegar al punto, porque si te pasas 1 milímetro puedes llegar a la cápsula interna y lo dejas pléjico al paciente. Entonces tienes que tener mucho más precisión que un DBS que tiene 4 terminales. Yo estaba preguntando a un amigo, ¿qué pasa cuando el DBS te estimula la cápsula interna y ya tiene puesto el electrodo ahí? Me dice, y si te da problemas con todos los parámetros de programación, tiene 4 terminales, me dice, si te da problemas le apagas el DBS y tranquilo. O sea, se han gastado 50 mil a 100 mil dólares en este paciente, dejando el electrodo fuera del sitio, y es un gasto tremendo, ¿no? Cambio con la radiofrecuencia tú vas directo. Bien, entonces la inquietud era por qué, estando en una zona que no sé qué era en ese momento, por debajo del tálamo, se paraban los temblores. Ahí está la radiofrecuencia y la guía. Y eso es lo que pasaba. Este es un corte sagital, bajábamos el electrodo, aquí estaba el ventro intermedio medial, que supuestamente es el núcleo que paraba el temblor, no lo paraba o muy poco, bajábamos 1 milímetro y llegábamos aquí por detrás del núcleo subtalámico y paraban los temblores. ¿Qué era esa zona? No sabíamos. Luego aparecieron, realmente aquí paraban todos los temblores. Luego apareció la escuela mexicana con el doctor Velasco y decía que la zona entre el núcleo rojo y el subtálamo, esta zona se llamaba
radiaciones prelemniscales. Y entonces estas eran las encargadas de las responsables de parar el temblor y todos los síntomas del Parkinson. Y él proclamaba eso, e incluso lo hace todavía. Pero nosotros estábamos aquí, y este es el subtálamo. También comenzamos a hacer subtalamotomías, pero el subtálamo no mejoraba del todo los temblores, sino más bien la rigidez y la bradicinesia. Seguimos utilizando el blanco, y ahí vemos un paciente que al momento que llega, está temblando, y al momento que llega, baja el electrodo a 1 milímetro del tálamo y se para totalmente el temblor. Esto es lo que veíamos siempre. El paciente más o menos tenía hemirrigidez, un Parkinson, pero posoperatoriamente mejoró en todos los signos y síntomas del Parkinson, no todos obviamente así, pero le dimos por lo menos unos 5 años más en esta situación y está muy agradecido. Básicamente son los mejores resultados con este target, ¿no? Bien, comenzamos a buscar la literatura y encontramos un artículo en el año 1940 de un neurólogo llamado James Papez. Y mencionaba, porque buscando a ver qué es lo que está debajo del 1 milímetro por debajo del tálamo, y este es un esquema del artículo original, el pálido, tiene sus fibras y se conecta con el tálamo y el tálamo a la corteza, ¿no? Entonces, y en cambio, este es el otro sistema que va del núcleo dentado al núcleo rojo y del núcleo rojo al tálamo. Aquí es el BIN, donde tiene que ver con el temblor, que obviamente es una vía dentotalámica, pero esta vía dentro rubrotalámica, no se junta nunca con las vías del pálido. Papez decía que no, que sí se juntan, justamente en una rodilla, aquí, a lo que dan las fibras estas pálido-talámicas, dan una curva, una rodilla, y de aquí salen fibras al núcleo rojo. Es decir, el desorden en las ondas eléctricas que pasan por este sistema, que vienen obviamente de la frecuencia negra, contaminan el sistema dentorubrotalámico y es el origen de todo, del origen del temblor, ¿no? Entonces, buscando, realmente estamos aquí. Y él lo llamó el haz prerrúbrico de Papez. Y entonces, bueno, hicimos un artículo que estábamos en el haz prerrúbrico de Papez y lo publicamos, ¿no? Básicamente, lo que habíamos dicho, este es un corte casi sagital, todas las fibras del pálido van al tálamo, aquí está el núcleo rojo, y nosotros estaríamos aquí. Este es el núcleo subtalámico, aquí. Aquí interrumpimos todas esas vías anormales que van al tálamo, aquí. Un poquito, yo estaba ahí con el doctor Teixeira de Brasil, mi profesor, le digo, oiga, ¿qué es lo que esto me ha pasado? ¿Qué hay ahí? Y me dice, ahí hay muchas fibras, que no sabemos realmente qué hay. Suponemos, pero hay muchas fibras que vienen de la sustancia reticulada, que vienen del núcleo pedúnculo pontino, no sabemos, pero ahí es efectivo. Bien, entonces publicamos este artículo diciendo que estábamos en el núcleo, en el haz prerrúbrico de Papez, que supuestamente teníamos solamente fibras blancas. Pero luego, investigando más, Forel, en el año 1877, dice, hay un área, que es el área que yo estaba, que confusa, que no tiene ningún sentido, no encuentro nada y no se puede decir nada acerca de eso. Entonces le llamó zona incerta. Entonces nosotros estábamos caminando y haciendo turismo allí en una zona, en un camino incierto, en un área incierta. Este es el núcleo rojo, esto es un corte coronal, este es las fibras que salen del pálido otra vez y van al tálamo, aquí está
la zona inserta y nosotros estábamos aquí. Comenzaron las publicaciones. La escuela mexicana le llamó wrapper, que es las fibras preleniscales. Ellos lo ponían haciendo un corte coronal. Esta es la piramidal. Esta es la zona inserta y nosotros estábamos acá. Estos autores lo hacían acá. La escuela mexicana aquí. Y hay otros que van al subtálamo. Pero nosotros estábamos aquí, exactamente. En la punta, en la colita del núcleo subtalámico. Luego aparecieron otros autores y lo hacían un poquito más medial, entre el núcleo rojo y el subtálamo. Calculaban, veían la punta de la cola del subtálamo y hacían la lesión o el estimulador aquí. Los resultados son similares. La escuela francesa lo hacía un poco más arriba y lo que decían ellos es que no es ninguna zona inserta, que no es ninguna radiaciones prelemniscales, que simplemente es el haz rubrotalámico que va hacia el tálamo y es lo que estábamos haciendo, son fibras. No es ninguna radiación prelemniscal, no es ninguna zona inserta. Y ellos siguen haciendo lesiones ahora con ultrasonido en esta zona. La cantidad de targets que hay en una zona que tiene 2 por 2 milímetros, o sea que hay que ser muy preciso en esto. Bien, pero nos dimos cuenta también que también hay estos haces en azul, son las fibras del pálido y las fibras en naranja son las fibras que vienen del núcleo dentado del cerebelo. Y podríamos hacer lesiones o estimulaciones en estos dos fascículos en una sola sesión. Y así comenzamos a hacer lesiones combinadas en esta pequeña área que antes era incierta, ahora tiene mucha certeza, según el paciente, si el paciente tenía temblor, si el paciente tenía rigidez, si el paciente tenía cinesia, combinábamos los targets. Esto de aquí no se lo puede hacer con DBS, o sea, lo podría hacer, pero tendríamos que poner un electrodo aquí, otro electrodo acá, otro electrodo acá, o sea, siquiera 3 o 4 electrodos. Pero sí lo podemos hacer las combinaciones que queramos con radiofrecuencia. Lo importante es que tienes que ser súper preciso. Bien, entonces, la zona que llamamos, que Papés decía que era el haz prerrúbrico de Papés, no es más que la zona inserta caudal, que la mayoría de autores actualmente dice que mejoran el temblor proximal y no presenta depresión. Es importante esto porque hace unos años yo presenté una serie de casos en que hacía subtalamotomía al núcleo subtalámico bilateral y dejé hacerlo claro, el doctor Vidó me dijo, bueno, qué arriesgado que eres, hasta que una señora con su esposo que se operó, mejoró toda la parte motora, pero me reclamó y me dijo, doctor, usted ha cambiado a mi esposo, es otra persona, de una persona muy callada, incluso tímida, ahora es un hiperactivo, hipersexual y todo. Y claro, prácticamente dejé de hacerlo. Entonces, comenzamos a revisar la literatura y que no solamente estábamos interrumpiendo vías motoras o asociativas, sino también vías emocionales, que en una superficie milimétrica, podríamos alterar la parte psicológica del paciente y ya no lo hacemos intervenir el núcleo subtalámico de forma bilateral. Si hay alguna patología bilateral, rigidez, acinesia, le hacemos un pálido de un lado y un subtálamo del otro y evitamos los problemas psiquiátricos. Bien, entonces, analizando más lo que decía el doctor Teixeira, ¿cuáles son las fibras? Que me decía, bueno, hay muchas fibras, aquí están las fibras. Entra en las radiaciones prelemniscales entre el núcleo rojo y el núcleo subtalámico, varias fibras. Las dentotalámicas, que tienen que ver con el temblor, las globopálido-pontinas, que van hasta la protuberancia, que tienen que ver con el mecanismo de la marcha automático, y las mesencefálicas a la corteza frontal, son fibras excitadoras de la sustancia reticular. Todas esas pasan
por un embudo de unos 2 milímetros. Entonces podemos también alterar esas vías, ¿no? Ya, entonces, pero la zona inserta donde estamos es una coordinadora, reguladora, porque tiene GABA de todo el mecanismo entre globo pálido, subtálamo, sustancia negra. Entonces, por eso estábamos interrumpiendo las ondas anormales productos del déficit de dopamina, y por eso éramos tan efectivos en ciertos síntomas y signos de la enfermedad de Parkinson. El fascículo cerebelo talámico, que hemos dicho que tiene que ver con la coordinación del cerebelo, y el cuello de botella, que es las fibras que vienen del pálido hacia el tálamo y el tálamo a la corteza. Básicamente los campos de Forel se encuentran también ahí. Forel describió varios campos, y aquí justamente en el campo H1 es también donde nosotros andamos e interrumpimos las fibras, todas las fibras que vienen del pálido hacia el tálamo, justamente a 1 milímetro por debajo del tálamo y a 10 milímetros de la pared del tercer ventrículo, y aliviamos rigidez y sobre todo las discinesias por levodopa en esta zona. Entonces, en principio creíamos que, yo decía, bueno, no vamos a tomar a dañar o alterar neuronas, no, vamos a hacer cirugía de tractos, pero solo hacer tractotomías, para mí, no sé si alguien aquí tiene experiencia, no es lo suficiente para mejorar los síntomas. Lo mejor es combinar la cirugía de tractos con palidotomía, con subtalamotomía, con zona inserta. En esos casos, por eso es que el DBS tampoco nos puede dar esa oportunidad en hacer varios targets a la vez. Esta es la función de los ganglios basales, que son moduladores también del movimiento. Y aquí unas doctoras ahí del hospital publicaron también los resultados haciendo subtalamotomía con campotomías de Forel, o sea, interrumpiendo lo que ya habíamos dicho las fibras pálido-talámicas, y también sumando a una lesión del núcleo subtalámico. Nosotros, igual que con el DBS, utilizamos microregistro, conectando 3 terminales a la punta del electrodo para localizar exactamente zona inserta y también núcleo subtalámico. Entonces, básicamente, este es el momento en que el electrodo baja del tálamo a la zona inserta, y en la zona inserta creíamos que solo había fibras blancas, pero hay actividad, o sea, hay neuronas reticulares mezcladas por debajo del tálamo, que comienzan a hablar entre ellas, y esta es la onda que ellas emanan, y tú ya sabes a dónde estás. Cuando te vas más hacia el núcleo subtalámico poblado de neuronas muy densas, comienza a emitir sonidos y esta actividad eléctrica grande. Entonces podemos orientarnos. En el postoperatorio, esta es la típica, por aquí entramos, la típica lesión de zona inserta, justamente por encima del núcleo rojo, tálamo, núcleo rojo, zona inserta caudal. Eso es lo que habíamos encontrado. Y las combinaciones, palidotomía, zona inserta, de acuerdo a los síntomas del paciente. ¿Qué pasaba? Cuando nos íbamos mucho, 1 milímetro más adentro, hasta el núcleo rojo, donde la escuela mexicana decía que están las radiaciones preliminales, el paciente en el postoperatorio tenía trastornos del equilibrio y mejoraban alrededor de los 2 meses, pero es bastante molesto que el familiar te diga que el paciente ingresó con un temblor o una hemorragidez y ahora se cae, no puede caminar por desequilibrio. Entonces, es por esto de aquí, porque se afecta el flujo de las vías del cerebelo por el núcleo dentado, entonces puede pasar. Por eso es mejor
mantenerse justamente en la cola del núcleo subtalámico. Entonces, si vemos un corte otra vez axial, el núcleo rojo medial, la cápsula interna, el núcleo subtalámico, si uno se mantiene en esta zona verde, aquí en la cola, tiene un efecto sobre el temblor, pero si uno se mete más hacia adelante entre el núcleo rojo y el subtálamo, vamos a tener trastornos del lenguaje, de la articulación del lenguaje y el equilibrio. Entonces, mucho cuidado. Para concluir, tenemos que el núcleo subtalámico, si usted tiene un paciente más rígido y no puede caminar, está lento, y sobre todo se dice que puedes enlentecer el desarrollo, la progresión de la enfermedad, tienen efectos neuroprotectores, entre comillas, aunque no está probado. Y si quieres bajar la medicación a la mitad, es mejor utilizar el núcleo subtalámico. Si básicamente es el temblor, puede ser hasta incluso el temblor esencial, se puede tratar zona incerta caudal, que era el punto que habíamos hablado. Y este es el otro trabajo en que se ve que nuestros pacientes mejoraron en un 86%, sobre todo el temblor en ese punto que les acabo de decir. Ese es el mensaje que les quería dar. Muchas gracias.